El episodio 2 de la segunda temporada de Kaiju número 8 llegó y con muchas diferencias con el manga, escenas nuevas y una animación que promete bastante. Hoy vamos a resumir y analizar a fondo lo que fue este episodio y todas las curiosidades que nos trajo. Así que suscríbete para apoyarnos y dale a like, muy importante, porque si vemos buen apoyo seguiremos con más videos de Kaiju número 8. Ahora sí, una vez suscrito y dejado tu like, vamos a empezar. El episodio 2 adapta los capítulos 41, 42 y 43 del volumen 5, pero también parte del volumen 6 con su capítulo 44 parcialmente. Empezando con una escena donde vemos como las hormigas empiezan a salir del hoyo gigante, mientras las personas corren desesperadas. En el manga esto es casi igual, solamente es diferente a cómo descubren a las hormigas, pero el anime nos da una nueva secuencia. Porque en el manga vemos a Kikoru terminando el entrenamiento y luego va a ver al Capitán Narumi, pero en el anime es distinto. Vemos también a Kafka, que está esforzándose al igual que ella, pero después vemos como unos soldados están leyendo las noticias y miran preocupados a Kafka, el Kaiju número 8, mientras él entrena arduamente recordando las palabras de Isao: prueba que eres útil para seguir con vida. Recién ahí el anime nos muestra la escena de comedia de Kikoru yendo a buscar al capitán, pero que este le termina pidiendo dinero, ya que gastó todo su sueldo. Pero ahí suena la alarma y todos se preparan para ir. Mientras vemos la secuencia del capitán poniéndose el traje y llevando a todo su equipo. En el manga esta escena de comedia es igual, y también las escenas donde Narumi prepara a todo el escuadrón 1 para ir a la acción. Ahora en la ciudad las hormigas avanzan destruyendo todo mientras vemos cómo las personas se ponen a salvo en los refugios y miran la aplicación para saber si estaba lleno, un detalle que el manga también tiene en este capítulo. Ahora es cuando sucede una de las entradas más legendarias de esta temporada. Unos niños estaban detrás de un auto porque la niña estaba herida. El niño decía con mucha esperanza que Narumi vendría a salvarlos, pero ahí una hormiga los descubre y estaba a punto de devorarlos cuando el Capitán Narumi hace su entrada y acaba con la hormiga de una sola estocada. Esta escena es exactamente igual en el manga, solamente que Narumi les da la espalda hasta que llegan recién los soldados. El capitán consulta la situación con las diferentes zonas donde desplegó su equipo y vemos a cada grupo que se está ocupando de su zona. Y luego se dirige a los nuevos reclutas Kikoru y Kafka, diciéndole que cuando evacúen a todos, exterminen a los kaijus y no se contengan. Bien, en el manga no vemos la situación de cada equipo a diferencia del anime, solamente a Narumi dirigiéndolos a todos hasta que se dirige a los reclutas Kafka y Kikoru para decirles que no se contengan y que muestren resultados. Aquí el anime pasa a mostrarnos cómo el comando está monitoreando todo lo que sucede y controlan los signos del Kaiju número 8, pero aquí todos están nerviosos, hasta que Isao los calma a todos con sus palabras diciendo que solo tenemos que hacer una cosa: aniquilar a los Kaijus, y aquí todos empiezan a trabajar más confiados y más tranquilos. En el manga esta escena no existe, solamente vemos como el comando está observando a Kafka, pero Isao solo mira todo y no dice nada. Esta escena del anime le da mucha más importancia a la figura de autoridad que tiene Isao durante una misión. Luego vemos como el escuadrón dirige a los kaijus a una zona de ejecución y Kikoru los espera y prepara su hacha lista para entrar en combate. Narumi le pide a su equipo que estén pendientes de Kikoru, pero en ese momento ella ya exterminó a un kaiju con suma facilidad. Todos se sorprenden y ella empieza una secuencia de acción brutal donde comienza a asesinar a cada uno de los kaijus que se le cruzaban, mientras exigía mucho más recordando al vicecapitán Hoshina y a la capitana Ashiro, y cómo apunta a ser tan fuerte como ellos, salvando incluso la retaguardia de la capitana Shinonome, haciendo equipo con ella y acabando con varios kaijus. Esta secuencia es un poco diferente en el manga, ya que no vemos cómo el escuadrón dirige a los kaijus, solamente dicen que ya lo hicieron y Kikoru tiene un plano distinto junto con el escuadrón 1, ya que no vemos que ellos estén cerca
como fue en el anime. Asimismo, las secuencias donde se desenvuelve en combate es casi igual, hasta el plano donde hace equipo con la capitana. Sin embargo, el anime añade cómo monitorean el desempeño de ambos en combate y menciona que quizás Kikoru es más poderosa que Narumi, a diferencia de cuando él era un novato. Él se molesta bastante, pero luego menciona que le preocupa el comportamiento de estos kaijus. En el manga esto también se menciona, incluso que quizá alguien está por encima de ellos y los está dirigiendo. Aquí vemos como el escuadrón los dirige a otra zona de ejecución donde ahora estaba Kafka y los iba a eliminar, mientras vemos como los del comando observan su desempeño. Aquí el protagonista usa la transformación parcial para demostrar su valía, pero no le hace daño a las hormigas, así que decide usar la transformación completa con un poco de miedo por su último descontrol. Sin embargo, algo pasa y falla. No puede transformarse y las hormigas lo dejan bastante herido, y en ese momento detectan una segunda presencia. Un kaiju emergía del suelo, justo debajo de Kafka. Narumi entonces se da cuenta de que él era quien dirigía a las hordas de las hormigas, y ahí, ante la mirada de Kafka, emerge el kaiju número 9. En el manga, este plano del kaiju número 9 y cómo Kafka intentó transformarse antes es lo mismo, solo que añaden más escenas, a diferencia del manga. El kaiju número 9 se confunde porque estaba seguro de que detectó la presencia del número 8, pero rápidamente se da cuenta de que Kafka podría ser el kaiju número 8 y lo hiere en el hombro. Kafka intenta transformarse, pero vuelve a fallar. Al escuchar esto, Narumi se dirige rápidamente, pero otra hormiga sale del suelo y encima suyo, otro kaiju número 9 ante su sorpresa y la de todos. También los kaijus que habían derrotado empiezan a resucitar con un poder mucho mayor al de antes, así que Narumi supone que ese era el poder del auténtico kaiju número 9. Ahora, en el manga es similar toda esta secuencia, incluso a la resurrección de los kaijus que habían muerto y la aparición del segundo kaiju número 9 enfrente de Narumi. Luego vemos como los soldados que estaban con Kafka intentan apoyarlo al ver que él estaba en peligro, pero el kaiju número 9 los aniquila rápidamente, y Kafka intenta transformarse y vuelve a fallar. En el manga, sin embargo, no hay soldados que apoyan a Kafka, ya que él está solo contra el kaiju número 9. Es una diferencia menor. Sin embargo, cuando el kaiju se prepara para asesinarlo y tomar su poder, este personaje le dice a Isao que no haga nada, porque el uso de las armas kaiju numeradas acortarían su vida. Y cuando el kaiju prepara su ataque a quemarropa, alguien lo corta en dos. Era Kikoru, que había llegado para apoyar a su compañero. En el manga, sin embargo, aquí hay una gran diferencia, porque adaptan el capítulo 43. Sin embargo, esa escena donde Isao pensaba ir sucede recién en el capítulo 44 del volumen 6. El resto de la secuencia es igual, pero aquí vamos con algo original, porque Narumi estaba enfrente del kaiju número 9 y le dice que Kafka era solo un soldado, pero que él era un capitán. El kaiju lo ataca, pero este salta a un edificio y le pregunta si acaso era más poderoso que el kaiju número 8, y Narumi le dice que sí y se lanza con su arma y lo ataca ferozmente, mientras en el comando anuncian que el capitán Narumi dio inicio a la pelea con el kaiju número 9. En el manga este encuentro, como dijimos, no sucede, fue una escena original que nos prepara para la pelea legendaria que tendrá el capitán contra el kaiju número 9. Este episodio adaptó el capítulo 41 al 44 del manga, aunque parece que seguirán agregando más escenas nuevas para mejorar algunos momentos del anime. El próximo episodio seguirá adaptando el volumen 6, así que se vienen combates muy legendarios, y aquí estamos preparando un top recopilatorio tanto de kaijus como de capitanes, así que suscríbete para apoyar este contenido y así hagamos crecer esta comunidad de kaiju número 8, porque se viene mucho contenido nuevo. Muchas gracias por ver este video, esperamos que lo hayan disfrutado. Un saludo a las voces arcanas que nos acompañan y continúan apoyándonos mes a mes. Tenemos una cuenta de Twitter, una página de Facebook y un servidor de Discord. Los enlaces estarán en la descripción. Así que,
Si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que eso nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.